Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 51. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan como siempre Alfredo Cuchu Zayat. Alfred, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bien, se completa el trío con Pablo Totó Ibáñez. Pablo, querido. ¿Cómo les va, amigos? Buena semana para todos. En este capítulo estaremos hablando y comparando el actual gobierno, el que encabeza Alberto Fernández, con su predecesor, con el gobierno de Mauricio Macri. A propósito de que se cumplió el sábado pasado 200 días del gobierno de Alberto. Necesitamos volver al mundo. Urgido de endeudarse todavía más, el gobierno de Mauricio Macri ha presentado propuesta de pago formal a ese 7,6% de los fondos buitres. Escuche bien, para que los acreedores carroñeros renuncien a sus demandas, el equipo de Cambiemos ofrece cancelarles en efectivo cerca de 7.000 millones de dólares. Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no posterga la Argentina. Tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país. Teníamos que ordenar nuestra economía, proceso que comenzamos saliendo del cepo. Nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. La Argentina se quedó sin dólares. Los dólares en Argentina entran si producimos y exportamos. Cristina Fernández de Kirchner ya tiene su primera citación a indagatoria, es ante el juez Bonadío, esto se producirá en el mes de abril, y es en la causa que se investiga una defraudación a la administración pública en torno a la venta de dólar a futuro. ¿Se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero K y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? Entra en vigencia la nueva tarifa del servicio eléctrico en Argentina, con aumentos que podrían alcanzar hasta el 500%. Es una medida oficializada por el gobierno de Mauricio Macri. 71% de la población va a tener una factura de menos de 500 pesos por mes en función de la aplicación de estos cuadros tarifarios. Las tarifas, lo que la gente sabe hoy en día, que gracias a esta ley, durante los primeros 180 días del año no van a ser modificadas. Un país más justo, un país más solidario, un país más igual. Tanta desigualdad en Argentina irrita y lastima los más elementales sentimientos de solidaridad. Empiezo yo, 10 de diciembre de 2015, asume Macri, con niveles de aceptación muy altos, como todo gobierno. 14 de diciembre, 4 días después, se elimina retenciones, maíz, trigo y parte de la soja, hay productos de economías regionales. Ese mismo día, 14 de diciembre, intenta incorporar por decreto a Rosati y Rosenkrantz como ministro de la Corte, cosa que logra días después. 15 de diciembre, o sea, 5 días después de asumir, un día después de la eliminación de retenciones y la incorporación por decreto, declara la emergencia energética que desregula la desregulación de los precios y además desregula un negocio donde había muchas personas vinculadas y siguen estándolo al expresidente Macri, en aquel momento entonces presidente. 16 de diciembre, 6 días después de evaluación y fin de cepo, al 30 de diciembre deroga algunos artículos esenciales de la ley de medios y crea el ENACOM. El 20 de enero viaja a Davos, en aquel momento con un dirigente opositor como Sergio Massa. El 12 de febrero quita las retenciones a las minerías. El 16 de febrero recibe a Matteo Renzi, el entonces primer ministro, lo recibe aquí en la Argentina, y Matteo Renzi viene a reactivar una de las obras más importantes de la Argentina, que es el soterramiento del Sarmiento, donde había una UTE allí, ¿no? Odebrecht, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil,
la UTE se completaba con la empresa IEXA de Calcaterra y se completaba con el grupo Gela, que era un grupo italiano. IEXA en ese momento pertenecía al primo hermano del presidente, y Matteo Renzi viene a reactivar esa obra. 18 de febrero se anuncia la llegada de Barack Obama, que se va a producir a fines de marzo. 22 de febrero se producen muchos despidos en la función pública, de empleados públicos, en una conferencia de prensa muy recordada, donde calificó a Alfonso Pradal, calificó a la grasa militante, a las personas despedidas. 16 de marzo se cancela la deuda con los fondos buitres y se deroga lo que se llamó la Ley Cerrojo. Y a mediados de enero, lo pasé por alto, pero me parece que es un elemento central, se produce la detención de Milagro Sala, que fue la primera opositora detenida durante el gobierno de Mauricio Macri. La primera denuncia contra Cristina, la primera imputación, también se produce en diciembre en la causa dólar futuro. Ese más o menos es un resumen de los primeros 100 y pico de días, digamos, quizás no llegan a 200, del gobierno de Mauricio Macri. Después seguramente Alfredo se va a enfocar en los segmentos económicos, que creo que fueron la marca principal del primer tramo de Macri. Recordaba cómo había estado en todo caso la imagen del expresidente Mauricio Macri a los 6 meses, a los 200 días. Hablé el fin de semana con Federico Aurelio de la consultora Aresco y me recordaba que exactamente a los 6 meses de gestión Macri tenía 54% de imagen positiva y 38% de imagen negativa. Es decir, si lo comparás hoy con Alberto Fernández, estaba a 11 puntos menos. Naturalmente Alberto Fernández ha crecido, ha mejorado muchísimo a partir del efecto pandemia y cuarentena, y estaba aproximadamente en aquel momento a los 6 meses, números similares a los que tenía Alberto Fernández antes justamente de entrar en la etapa de la cuarentena. Me voy a detener después de este dato, que es comparativo en términos numéricos. Vale la pena citar a Aresco porque hace trekking continuado durante muchísimos años y permite hacer alguna especie de seguimiento de hoja de ruta, digamos, de línea del tiempo sobre el comportamiento de las conductas de los votantes. Pero me voy a detener en 3 detalles políticos. Uno tiene que ver con que Macri, a diferencia de Alberto Fernández, apenas asumió el gobierno, además de tomar esta serie de medidas que mencionaba Daniel, logró que el peronismo eclosione. Se produjo un primer cisma en diputados, se fueron 15 diputados, quedó de alguna manera el bloque mayoritario en la Cámara Baja reducida, concentrada, aunque tenía aproximadamente 80 integrantes, a lo que era Frente para la Victoria, de alguna manera lo que era kirchnerismo puro y duro, más algunos aliados que andaban circulando. No se rompió el bloque en el Senado, quedó al frente Miguel Ángel Pichetto, pero hubo una especie de subbloque de 15 senadores que tenía una referencia más fuerte con el kirchnerismo, pero que hasta el 2017 esa fractura no se produce cuando quiere asumir Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿por qué cito el dato de que rápidamente el peronismo eclosionó? Porque venía con una relación tensa entre Cristina y los gobernadores, un pelotón de nuevos gobernadores, Bordet, Pepo, Uñac, Mansur, que no habían tenido demasiada relación con Cristina y se convirtieron de alguna manera en el peronismo amigable que colaboraba con el gobierno. Pero además estaba también ese componente que a veces cuando lo miramos en el largo plazo se van perdiendo. Estaba Massa con una representación en el Congreso, más este bloque de peronismo federal le permitía a Mauricio Macri, y casi lo logró prácticamente sin fisuras los primeros 2 años y medio, tener las votaciones en el Congreso mediante las alianzas con sectores del peronismo. Ese dato me parece relevante porque tiene que ver con el contexto, y si uno compara las conductas de las oposiciones, la oposición que enfrentó en aquel momento Mauricio Macri con un peronismo muy cercano, muy solidario a algunos sectores, muy amigable, es bastante diferente al comportamiento de la oposición, incluso en una situación de crisis como es la pandemia, un fenómeno de naturaleza mundial y que impacta de manera cruzada. El primer indicio para mí para comparar en ese sentido es que aquella oposición se fracturó y esta oposición, por lo menos a 200 días de la asunción, más allá de algunos matices, algún comportamiento, alguna diferencia
sobre decisiones, si se quiere, más globales, como es la relación entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Juntos para el Cambio se ha mantenido muy sólido. De hecho, hace un par de horas se emitió un comunicado unificado en una postura bastante sólida de pertenencia conjunta entre la UCR, el macrismo, el sector de Lilita Carrió, y me parece que es un dato para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en aquel momento había, y lo hemos charlado en algún momento, esta idea de que había sectores del peronismo que imaginaban que había macrismo para 8 o 12 años por delante, y había muchos gobernadores y dirigentes del peronismo que, como era la frase de ese momento, se querían pintar de amarillo, el color emblema de alguna manera del PRO. Entonces me parece que ese es un dato para tener en cuenta lo que fue la dispersión, lo que fue la relación. Y el otro dato, que no me parece menor, no me parece irrelevante para comparar, fue los protagonismos de los expresidentes. Si uno recuerda, Cristina Fernández de Kirchner se fue el 10 de diciembre al sur y volvió recién a la luz pública el 13 de abril, casi 130 días después de haber dejado el poder, y volvió citada justamente por el juez Claudio Bonadío, que con el tiempo muchos dirigentes del PRO le dan como un movimiento equívoco, que en un momento parecía mejorar las condiciones del gobierno de Mauricio Macri, que había trabajado muy fuerte con la idea de la grieta y también había trabajado muy fuerte con la idea de la herencia recibida. De alguna manera la volvió a poner en el ring a Cristina Fernández de Kirchner, que es un tiempo después candidata y que después termina de alguna manera ordenando, cincelando lo que fue el Frente de Todos, que termina venciendo a Mauricio Macri. Ahora, ahí hay dos matices, me parece, para profundizar. ¿Cómo fue el comportamiento de la oposición y cómo fue el comportamiento de los líderes de esa oposición? Me da la impresión, y aunque hay un debate abierto sobre cuál va a ser la jefatura política, que con el tiempo este silencio que había tomado Mauricio Macri, por más que no es una jefatura de la dimensión única que por ahí había tenido o había logrado Cristina, sigue estando ahí parado. Indudablemente vamos, cada uno después encontrará su argumento, hacia una potencial candidatura de Mauricio Macri. Y el tercer elemento, que lo mencioné y fue motivo de charla anterior, es esta decisión de Alberto Fernández de no invocar la herencia recibida. Si uno traza los paralelismos, el gobierno que asume Alberto Fernández en términos económicos, en términos de agotamiento social, en términos de crisis y crispación política, es mucho más complicado que el gobierno que asumió Mauricio Macri. Hubo una serie de medidas muy estructurales y muy gruesas, la citó Daniel, el tema del cepo al dólar, el tema de las retenciones, eso que con el tiempo parece que pasó desapercibido, eso que fue una decisión política de un peso jurídico muy cuestionable, como fue la intención de meter por decreto 2 integrantes en la Corte Suprema. Lo que fue para Alberto Fernández el primer tiempo, más allá de que después estuvo cruzado por la pandemia, fue mucho menos decisivo, pero posiblemente fue menos decisivo porque tenía menos herramientas, incluso tenía menor capacidad de acción política sobre algunas cuestiones. Mirá, cuando Daniel citaba, y muchachos estaban naturalmente para ir sumando miradas y criterios, la primera gran medida de alguna manera que toma Alberto Fernández, y eso define el sino de su gobierno, es la ley de emergencia. Es decir, toma un gobierno en emergencia, toma un país en emergencia y decide de alguna manera como principal marca de gestión avanzar con una ley de emergencia, porque lo que venía por delante era muy difícil y el tramo final del gobierno de Macri había dejado heridas estructurales muy complicadas para administrar por cualquier gobierno. Entonces me detengo en esos 3 detalles. Una oposición que rápidamente, como dice la verdad 21 no escrita del peronismo, corrió en auxilio de los ganadores. El peronismo se parte, se fractura, queda restringido el kirchnerismo a un bloque sólido pero minoritario, sin capacidad prácticamente de hacer daño desde el punto de vista legislativo, porque tenía 80 diputados y le construía muchísimo construir alianzas fuera de ese universo. Una jefa de la oposición que vuelve, traída por Macri, un Macri ahora que se mantiene
en silencio. El otro día en el gobierno hubo una especie de festejo muy extraño cuando aparece Macri con la foto esta con Elisa Carrió, ¿recuerdan? Y Julián Aguada diciendo, bueno, lo hicimos salir de la madriguera a Macri. Bueno, alguien planteó que posiblemente se pueda caer en la misma variable de volver, de traer al que se considera un enemigo conveniente, pero posiblemente a veces la elección de enemigos convenientes, la historia reciente lo demuestra, no termina de ser una táctica que garantice ningún éxito. Y el tema de la herencia recibida, y con esto ya le abro la puerta Alfredo, más allá de las observaciones, porque me parece que ahí está el sino económico, es algo que en algún momento va a volver a ponerse sobre la mesa. Cuando la pandemia se diluya, esperemos que sea pronto, posiblemente nos encontremos con esto, aunque la herencia posiblemente ya sea demasiado tarde y hayan pasado demasiadas cosas como para que el gobierno pueda decir esto es lo que nos dejó Macri y con esta crisis estamos atravesando lo que queda o lo que viene del gobierno. Hay un punto interesante, digamos, bien de coyuntura y algún aspecto estructural. Lo de coyuntura vinculado con lo que vos decías, Dani, a nivel económico, todas esas medidas que tomó Mauricio Macri, Alberto Fernández hace un juego de espejo, el inverso, de invertir esa tendencia económica. Sube las retenciones, congela tarifas, agudiza el control de cambios, el control sobre el flujo de capitales hacia el exterior, apunta a una política de industrialización, es un espejo inverso y eso es lo que me lleva a pensar, para analizar en aspecto estructural, un gran pensador intelectual argentino, Marcelo Diamant, ingeniero, industrial, economista, habló de el péndulo argentino. Y si vos ves a partir de la dictadura militar, vos tuviste diferentes ciclos económicos donde tenías la apertura y una política de desarrollo. El gobierno militar, el radicalismo, menemismo, el kirchnerismo, el macrismo y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Yo pienso que esto es una marca que permite entender, digamos, también las políticas de Alberto Fernández, las políticas de Alberto Fernández vinculadas con el área económica. Es impactante porque cuando hablabas del comienzo del gobierno de Macri, todas esas medidas, es el decálogo del consenso de Washington y que tiene su antecedente en el discurso del 2 de abril de 1976 de José Alfredo Martínez de Hoz. Es impactante, son lo mismo, las mismas declaraciones y medidas económicas. Y lo mismo encontrás después con la idea del alfonsinismo, con Bernardo Grispun, de recuperación de la industria, en el kirchnerismo, con esa misma tónica y con Alberto Fernández. ¿Qué es lo que también marca este sendero del péndulo argentino? Que los gobiernos que sucedieron a administraciones, dictaduras neoliberales, tuvieron que enfrentar un grave problema de la deuda. Alfonsín, la herencia de la deuda de la dictadura militar, el kirchnerismo, la herencia de la deuda, de la convertibilidad, digamos el menemismo y el gobierno de Fernando de la Rúa, y Alberto Fernández haciendo frente a desastres financieros que le dejó Mauricio Macri. En última instancia, los 200 días de unos y de otros, lo que marca es una tendencia estructural que la Argentina no resuelve. La Argentina no resuelve su sendero de desarrollo y por eso tenés también estas subas y bajas de la economía. Un aspecto que quiero remarcar sobre la herencia recibida de Alberto Fernández con respecto a la herencia recibida de Mauricio Macri es el tema de la deuda. Esto es un punto que condiciona muchísimo y obviamente los costos inmensos en términos económicos, sociales y laborales que representan la pandemia. Bueno, panorama bastante claro entonces de las diferencias, la impronta que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández con el gobierno de Mauricio Macri. A mí siempre me sorprendió del ciclo de Macri, más allá de un
respaldo manifiesto de sectores de poder, de sectores de la comunicación y demás, logró instalar o logró construir una identidad muy rápidamente que todavía perdura. Siempre uno tiene este dilema si la identidad que se construyó en torno al macrismo no tiene más que nada un sesgo antiperonista o un sesgo, digamos, más anti que pro. Valga la mención metafórica al pro, más que si en realidad están acompañando a Macri como una herramienta para oponerse a otras miradas. Me da una intriga y me da un interrogante para lo que viene, sobre cómo se van a ir construyendo esas identidades y si efectivamente esta idea de un Alberto Fernández que intentó construir un espacio antigrieta, aunque suene un poco exagerado, más de medio, más de diálogo, está en una cancha donde eso tiene lugar, digamos, si uno está hablando para alguien que efectivamente quiere una especie de diálogo abierto y de construcción sin grandes diferencias, o efectivamente estamos en un mundo que está roto ideológica y socialmente, y en ese mundo no hay demasiado lugar para posiciones de equilibrio. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo con la participación de Alfredo Cuchu Zayat. Gracias, Cuchu. Un abrazo para todos. Se completa el equipo con el alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Gracias, alcalde. Saludos, muchachos. La coordinación estuvo a cargo de Marcelo Figueroa, la producción comercial a cargo de Pablo López, la realización a cargo de Simón Vilarrubia y el diseño gráfico a cargo de Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta la próxima. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.